Buenas noches, hermanos, buenas noches, juventud. Hoy quiero que tomemos un tema y se llama cómo enfrentar la adversidad. Quizás es una de las cosas más difíciles para un cristiano, y esta es enfrentar la adversidad. ¿Por qué digo esto? Porque en el fondo todos pensamos que en la adversidad nos va a ayudar el amor de Dios, o el amor de Dios nos librará del mal. Tal vez diremos que Dios bendice a los justos. Tal vez decimos que somos su pueblo escogido, y en algunas ocasiones que nos tiene que cuidar, y así digamos que muchas cosas de estas por lo general declaramos, ¿no? Son promesas que comenzamos a declarar. Pero antes de entrar en el tema, quiero que coloquemos este momento en las manos de nuestro Creador, de nuestro Señor Jesucristo. Señor, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por esta noche, Señor. Te doy gracias por esta palabra que tú traes a nosotros. Yo te pido que seas tú tomando el control, que tu precioso Espíritu Santo sea glorificándose, que tú seas moviéndote, Señor, en medio de nosotros, en medio de tu congregación, en medio de tu pueblo, Señor. Que seas tú obrando, Señor, en cada vida, en cada persona que está en este momento, Señor, conectada a través del internet, escuchando esta palabra, y a aquellos hermanos, Señor, que la podrán escuchar más adelante, Señor de los cielos. Señor, coloco esta noche en tus manos, y que todo lo que pase sea para tu honra y tu gloria. Te pido que tú bendigas a mis hermanos, Señor, a aquellos que están pasando por adversidades, por necesidades, que seas tú supliéndolas, Señor, que seas tú dándoles fortaleza, Señor, a aquellos que tienen sufrimientos, dolores, Dios de los cielos, a aquellos que están confinados en una cama, o que tienen tal vez alguna enfermedad, un problema que no han podido solucionar, que seas tú mostrándoles tu gloria, que seas tú dándoles la salida, Señor, dándoles las fortalezas que ellos necesitan, Padre Santo. Aquellos que tal vez, Señor, las cosas les han ido bien, que seas tú guiándolos, Señor, para que su pie, Dios de los cielos, no resbalen, para que ellos no caigan en tentaciones, ni se aparten de sus caminos, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma el control de mi vida, y te pido que seas tú hablando a través de mí a cada necesidad, y que seas tú guiándonos y enseñándonos. Moldéanos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Como les decía, hermanos, el tema es cómo enfrentar la adversidad. Y lo que les decía, hay cosas que nosotros decimos, que el amor de Dios nos librará de los males, y siempre declaramos, no, que Dios nos va a bendecir, porque Dios bendice a los justos, que Dios nos cuidará, somos el pueblo escogido de Dios, que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y por lo general se crean en nosotros como esa sensación de desconcierto, de traición por parte de Dios, cuando no evita las desgracias. La manera en que enfocamos la adversidad está relacionada con la manera en que hemos desarrollado nuestra relación con Dios. Yo les hago una pregunta: ¿cómo construimos nuestra relación con Dios? Les voy a hacer otra pregunta: ¿cuáles son nuestros versículos favoritos? ¿Las promesas? Además las tenemos en la mesita, algunos las pegan en los espejos, otros las pegan en las paredes, en las puertas, sus promesas, ¿no? Lo que les gusta escuchar, lo que desean escuchar, lo que les da motivación día a día. Otra pregunta les voy a hacer: ¿cuál es el libro de la Biblia favorito de muchas personas para hacer los devocionales? Por lo general, el libro de los Salmos. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, Salmos está lleno de palabras de consuelo y promesas. Nos encanta que Dios nos mime, nos encanta escuchar sus palabras de amor, de ayuda, de socorro. Nos encantan los versículos que nos prometen. Nosotros elegimos los versículos que vamos a leer por lo general, pero hay otros versículos. La Biblia no es solo promesas. Es raro encontrar alguna persona, algún creyente que tenga como versículo favorito ese que dice: bástate mi gracia, o Dios dio, Dios quitó, o sea el nombre de Dios bendito. No nos gustan ese tipo de cosas, ¿no? Esos versículos que no prometen nada y que hablan de la aceptación de lo que no entendemos, nos aportan otra manera de enfocar nuestra relación con Dios. Cuando aparecen los problemas, reaccionamos de acuerdo a cómo hemos construido, digamos que nuestra relación con Dios. Ese tema de cómo entender el sufrimiento, quiero que lo veamos desde dos puntos de vista, como para ahondar un poco más, para profundizar un poco más. El primer punto de vista lo vamos a tomar en cuenta, pero vamos a ayudarnos por Job. Job, para mí, Job era el especialista en los sufrimientos. Job es presentado
y confirmado por Dios como un hombre recto y como un hombre intachable. ¿Dónde encontramos esto? Veamos en Job 1:8. Job 1:8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esa declaración de Dios nos deja sin ninguna duda, ¿sí? Job, ¿quién era? Era un hombre íntegro, era un hombre perdón, entregado a Dios, un hombre que amaba a Dios. Aquí no estamos hablando de alguien que no había tenido un encuentro con Dios, no estamos hablando de una persona que se había apartado de la fe o de un pecador empedernido. Es frecuente relacionar el sufrimiento a estar de pronto uno lejos de Dios o falta de fe. Por lo general, cuando alguien tiene algún problema, alguna digamos una circunstancia adversa, siempre le caemos diciéndole: o estás en pecado, o no estás obedeciendo la voz de Dios, o no estás siguiendo al Señor, o no te estás dejando guiando. O sea, siempre estamos juzgando a esa persona. Y si nos damos cuenta, aquí había algo, estaba la opinión de Satanás. La encontramos en Job 1:9. ¿Y qué dijo? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Satanás lanza una duda sobre la integridad de Job. Para el diablo, la integridad de Job es un buen negocio. ¿Por qué? Satanás no ataca la integridad, sino la motivación de la integridad. ¿A qué me refiero? Les voy a hacer otra pregunta. ¿Puede el ser humano servir a Dios por nada? ¿Servir a Dios desinteresadamente? ¿Sin ninguna recompensa? ¿Simplemente servir a Dios porque Dios es Dios? Satanás considera que el ser humano se acerca a Dios por las ventajas, por la salvación, por las bendiciones, por las promesas. Si no hubiera nada de esto, díganme, yo les hago otra pregunta: ¿quién se acercaría a Dios? ¿Quién se acercaría a Dios si no hubiera bendiciones? ¿Quién se acercaría a Dios si no hubiera salvación? No pensemos que esto pasaba solamente en la época de Job. Ahora es igual, y diría yo que peor. Desde los púlpitos se predican las ventajas del Evangelio para que la gente se convierta. Pues no está mal, de pronto no está mal mostrarle a la gente las ventajas que existen. Pero una cosa es ser bendecido por creer, y otra cosa creer para ser bendecido. Difícilmente nos libramos de la seducción de las recompensas. Siempre que hacemos algo queremos una recompensa, pero debemos nosotros buscar ese encuentro con Dios desinteresado, ese encuentro que nos conduzca a una relación espiritual más profunda, una relación íntima, una relación personal. Veamos que la duda que lanzó es una duda como de naturaleza moral. ¿A qué me refiero a esto? Toca lo más íntimo de nuestro ser. Y quiero hacer otra pregunta. Hoy va a ser una noche donde quiero que tengan en cuenta, o tomemos en cuenta, muchas preguntas que les quiero hacer. ¿Por qué? Porque fueron preguntas que en alguna ocasión me las hizo, pues sentí en mi corazón hacérmelas, donde yo comencé a ver si amo a Dios desinteresadamente. Fue una de las tantas preguntas que yo me he hecho. ¿Realmente yo amo a Dios? Y si lo amo, ¿por qué lo amo? ¿Por lo que me da? ¿Por lo que es? ¿Por lo que hizo conmigo? Y yo quiero que todos ustedes tengan en cuenta estas preguntas que les voy a hacer, para que nos veamos qué tanto estamos amando a Dios, o qué tan buena es nuestra relación con Dios. La respuesta a esta pregunta de ¿amo a Dios desinteresadamente? Se evidencia en nuestra reacción ante la adversidad. Si el amor es interesado, vivimos la adversidad como una traición. Pero si en nuestro amor no hay interés, soportaremos esa adversidad. Si nos damos cuenta, Job comenzó a sufrir. No solo sufrió las pérdidas materiales y familiares, sino también sufrió el silencio de Dios. Es más, yo creo que Job no sabía por qué sufría. Miremos otro aspecto de lo que le pasó a Job, que nos pasa mucho a nosotros. Para muchos cristianos, la vida espiritual se define como lo que sabemos, digamos, por lo que sabemos de la Biblia o por las experiencias espirituales que hemos tenido. Pero cuando Jesús llamó, por ejemplo, al apóstol Pedro, lo llamó al pastorado, pero él no le preguntó: Pedro, ¿cuánto conoces de Dios? O no le dijo: Pedro, ¿qué tantas experiencias espirituales tú has tenido? Jesús, ¿qué le preguntó a Pedro? ¿Me amas?
Miremoslo si quieren en el libro de Juan, en el capítulo 21, el verso del 15 al 19. Y dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Quizás nosotros estemos ocupados en cosas demasiado importantes, pero a Dios le interesa más que lo amemos. Yo agregaría algo: que le amemos sin miedo a equivocarnos. Que el Señor nos pueda preguntar: ¿me amas desinteresadamente? Y podamos responder esa pregunta de corazón, ¿no? El centro de nuestra vida espiritual, por lo general, están nuestros afectos. ¿En qué es lo que amamos? ¿Amamos a Dios o amamos sus beneficios? Cuando el ser humano es capaz de adorar y servir a Dios por nada, simplemente porque Dios es Dios, y no porque Él lo cubre de beneficios, o le da promesas, o lo llena de cosas materiales, encontramos el verdadero sentido, el mayor sentido, ¿no? Que es la devoción, el centro de nuestra espiritualidad, que viene siendo el amor más puro, el amor más genuino, el amor verdadero, como lo que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿no? Ese amor verdadero, que estemos dispuestos a, si es necesario, a morir por ese amor. Quiero que miremos otra reacción, y es la de la esposa de Job, porque cuando estamos en adversidades, no solamente vienen los ataques del enemigo, también vienen a través de las personas que más amamos. Puede ser de la esposa, un familiar, no sé, un amigo. Bueno, viene de diversas personas, ¿no? Aquí a Job hubo la reacción de la esposa, ¿no? Y ella, ¿qué le decía? Para ella no valía la pena que él fuera íntegro. Las ventajas se habían acabado. Dios dejó de ser útil para ellos. Como quien dice, ¿para qué servir a Dios? ¿Cuál es la ventaja de la integridad? Me pregunto yo, pues diría ella, ¿no? Si vemos en Job capítulo 2 versículo 9, ella dice: ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Cuántos cristianos han abandonado la fe por mucho menos? ¿Ah? Porque el hermano no lo saludó, porque el hermano lo saludó mal, porque el hermano lo saludó muy duro. ¿Cuántos hermanos entran en una crisis existencial, como dicen por ahí, y espiritual frente a las calamidades? ¿Cuántos se preguntan por qué Dios permite esto? Son preguntas que por lo general nos hacemos, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué hice de mal? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios quitó su Santo Espíritu de mí? Son necesarias esas cosas, ¿no? Por lo general esas preguntas las hacen quienes tienen una relación de intercambio, de trueque con Dios. Digamos que los que lo aman desinteresadamente no hacen esas preguntas, porque los que lo aman desinteresadamente tienen en cuenta ese versículo que dice que para los que aman a Dios todas las cosas son para bien. Todo, aunque no las entendamos, pero sabemos que todas las cosas son para bien, ¿no? Todo nos lleva a digamos que a un nuevo nivel, ¿no? A un nivel de espiritualidad un poco más alto, a una madurez, digamos que más afianzada, hermano. La verdad es que la sospecha de Satanás se aplica a muchos cristianos. ¿A qué me refiero con eso? Cuando vemos nosotros los testimonios, en muchos de esos testimonios están las bendiciones de Dios. Y por lo general las bendiciones de Dios se refieren a ¿qué? A una ganancia material. ¿Alguien alaba a Dios porque está desarrollando el fruto del Espíritu? Tal vez no, ¿cierto? Para muchos la señal de la presencia de Dios y de la gracia de Dios son las ganancias que tenemos. Igual, sin ganancias nos sentimos huérfanos, nos sentimos abandonados.
Si vamos a hacer un negocio y el negocio prospera y me dio dinero, me dio mucho dinero, ¡oh! Dios existe, Dios es maravilloso, Dios es grande. Pero si hacemos un negocio y las cosas no nos van bien, Dios me abandonó, Dios no existe, y peleamos con Dios y nos quejamos contra Dios. Vamos a ver otro tema, vamos a ver cuál fue la reacción de los amigos de Job. Para los amigos de Job todo es simple. Dios bendice a los justos y castiga a los impíos. Entonces, si Job está sufriendo, ¿es por qué? Porque pecó. El pobre Job también creía eso. ¿Por qué? Porque digamos que si nosotros leemos el libro de Job, vemos que hay como algo de religiosidad en estos hombres, ¿no? Y Job también creía eso, ¿no? Job se puso a orar pidiendo a Dios que le mostrara su pecado. Él se quería arrepentir porque pensó que, no sé, pensaría que hizo algo malo, y por causa de eso malo que hizo, tendría que arrepentirse para que Dios lo bendijera. Lo que los amigos de Job no sabían era que el sufrimiento no siempre obedece a una regla de pecado. No, era algo diferente. Eclesiastés menciona a unos cuantos impíos a los que les va bien, y a unos cuantos justos a los que les va mal. Sin lugar a dudas, hermanos, Dios conoce los motivos del sufrimiento, pero muchas veces nosotros desconocemos por qué sufrimos. Yo sé que en este momento hay gente que está escuchando este programa y hay gente que tiene luchas internas, tiene problemas, gente que ha emprendido cosas y no le han salido bien. Yo sé porque a todos nos ha pasado, ¿no? Si vemos a una madre de familia consagrada, que es fiel, se enferma de cáncer, muere dejando hijos huérfanos, por lo general nos preguntamos, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué una vida joven, truncada? ¿Por qué niños huérfanos? ¿Por qué a fulanito le pasó esto? A menganito le pasó lo otro. ¿Por qué este se quedó sin trabajo? ¿Por qué me quedé sin trabajo, Señor? ¿Por qué hoy no tengo para comer? Y comenzamos a cuestionar a Dios, ¿o no? La mayoría de las veces el sufrimiento se presenta como un misterio, ¿no? Hay por lo menos sufrimientos que son inexplicables para nosotros. Hay sufrimientos que vemos y tal vez no lo vivimos nosotros, los vive otro, y no sabemos qué decirles, ni siquiera sabemos qué palabra darle a esa persona. Por lo general nosotros también nos sentimos incómodos, ¿no? Con ese misterio. Por lo general, en ese momento queremos encontrar explicaciones, pero algo que sabemos es que los misterios de Dios hay que respetarlos. Hay cosas de Dios que son demasiado misteriosas, que no podemos llegar a comprender. No somos omnipotentes para entender los pensamientos de Dios. Digamos que en algún momento tendremos que rendirnos y aceptar lo que nos está pasando. En algún momento tendremos que reconocer que nosotros tenemos una mente finita y no podemos entender lo infinito de Dios, que tenemos un límite y es mejor guardar silencio, es mejor callar, es mejor esperar en silencio, y el Señor traerá respuesta a eso, ¿no? Digamos que este concepto de la retribución es aceptado ya universalmente, es como la base para las relaciones humanas, ¿no? Hay muchas amistades o acercamientos humanos basados en el interés. Hay pocos amores desinteresados. Hasta en las propias familias existe ese amor condicional. Se quiere a un hijo si hace lo que le pedimos. Se quiere al marido si hace lo que esperamos. Hay muchas relaciones que son el trueque, un intercambio. Si te portas bien, te doy un regalo. ¿Cuántos niños crecen pensando, si no soy como mi mamá quiere que sea, no me va a amar? Si no soy como mi papá quiere que yo sea, no me va a amar. Lo mismo pasa con muchos amigos, ¿no? La base del amor, ¿cuál es? La retribución. Pensemos en eso. O pensemos en nosotros. Si nosotros hemos tenido una familia que nos ama o nos amaba, si hacíamos determinadas cosas, si éramos obedientes, teníamos recompensas. Hemos aprendido el amor por retribución y hemos aprendido que, digamos que no nos costará si tenemos un amor desinteresado, o nos va a costar si tenemos un amor desinteresado. Por lo general también la vida cristiana la tratamos de manejar así, ¿no? Buscamos a Dios con el que también podemos hacer trueques, como en muchas iglesias, ¿no? Usted da su dinero y recibe su milagro. Es como si usted comprara los milagros de Dios. No digamos cuáles, pero muchos ya saben cuáles son. Y Dios no funciona así. Dios es un Dios con el que tenemos una relación personal,
con el que podemos hablar, con el que nos podemos quejar, podemos llorar, y Él nos bendice. Obvio, eso es una retribución, eso es algo normal, pero no busquemos a Dios por la bendición, busquémoslo porque Él es Dios. De igual forma vamos a tener una recompensa, que de pronto no sea en el momento en que yo lo quiero, en el momento que yo la necesito, pero siempre vamos a tener una recompensa. Pero lo bueno es dejar la recompensa a un lado, no pensar en ella, aunque sabemos que va a llegar, hermanos. Quiero que veamos que hay muchos ejemplos, ¿no? en la vida. El ejemplo más dramático de amor desinteresado lo encontramos en el mismo Jesús, en la cruz, en medio del dolor, la burla, el escarnio. ¿Y cuáles fueron sus últimas palabras? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús continuaba amando y continuaba obedeciendo al Padre. ¿Por qué? Por nada. En ocasiones me pregunto, ¿qué sucedería si Dios le permitiese a Satanás retirar todas las bendiciones por amor a Dios? Todo aquello que hoy presenta, digamos, los motivos de nuestra lealtad, nuestra integridad, nuestra alabanza. Yo me pregunto si todavía quedaría dentro de nosotros algo que nos lleve a amar a Dios, algo que nos lleve a adorarlo, simplemente porque Él es Dios. Yo me hago esa pregunta muchas veces. La verdad no quisiera experimentar ese momento porque puede que le falle al Señor, puede que le quede mal al Señor. Me hago preguntas, trato de escudriñar mi corazón y le pido a Dios, obviamente, que no me lleve a ese momento porque tal vez le falle, que me guarde de ese momento, ¿no? Y si nos damos cuenta, Job, después de esta experiencia, tiene otra idea de Dios y otra idea de sí mismo. Digamos que para él la teoría de la retribución, que ahora tanto lo irrita, fue por mucho tiempo la espina dorsal de su convicción, ¿no? Fue como su columna vertebral, su columna de su convicción acerca de Dios. Otra pregunta: ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Miremos Job 38, del versículo 1 al 11. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar, cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Lo que llama la atención es que Dios no responde a las preguntas de Job, tampoco lo juzga, no lo reprende por sus pecados, no lo justifica, no lo condena. Job quiere que Dios le demuestre sus pecados, él quiere confesarlos. Sin embargo, Dios no habla de eso, ¿no? En todo el pasaje, Dios insiste en mostrar la insensatez de los planteamientos de Job, de sus preguntas, de sus pensamientos, y también le quería mostrar el misterio de los propósitos divinos. Los que piensan bueno, muchas veces, o no, yo por lo menos pensaba, ¿no?, que era una tontería. Yo por lo menos pensaba: Señor, yo te amo desinteresadamente. Pero si nos damos cuenta, en nosotros hay un amor por trueque, un amor como de intercambio. Yo te amo, pero tú me das. Yo hago, pero tú me das. Yo voy, pero tú me das. Siempre está el pero tú me das. Como cuando vamos a un empleo, ¿no?, a buscar ese empleo, y lo primero que preguntamos, ¿qué es? ¿Cuánto me van a pagar? No preguntamos qué me toca hacer, cómo lo debo hacer, cuánto tiempo voy a trabajar. No, ¿cuánto me van a pagar? Porque es lo que nos interesa. Todos trabajamos, ¿por qué? Por dinero, porque lo necesitamos, porque es necesario. Pero no nos preocupamos en cómo vamos a hacer nuestro trabajo, cómo nos vamos a esforzar para ser los mejores.
sabemos que el sueldo va a estar, pero no vamos a dar lo mejor de nosotros, sino vamos a ¿qué? A que nos den solamente. También miremos ahí que en Job, luego pues Dios hace, digamos que toda una descripción de la naturaleza para demostrarle que el sentido de la creación no es la retribución, sino la expresión de su amor gratuito. Dios es libre y soberano y no se deja aprisionar por ningún esquema teológico. Por lo general, siempre nosotros estamos armando esquemas teológicos, hermanos. Siempre para todo lo queremos volver teología. Pero no es así. No es así, hermanos. Digamos que las actuaciones de Dios no son por ningún motivo no son lógicas. Dios no hace cosas lógicas para nosotros, ¿no? Para Él todo es lógico porque Él sabe cómo hace las cosas. Para nosotros no son lógicas. La libertad de Dios se revela en la gratuidad de su amor. Su amor es gratis, es para todos. Dios no se deja encerrar en un sistema. Dios no se deja llevar que porque tenemos premios o tenemos castigos. No, Dios no es eso, hermano. Somos nosotros los que nos acostumbramos a eso. Como pasa en las empresas, como pasa en los gobiernos, ¿no? Que si usted le da un contrato a una persona, entonces usted toma su tajada de ese contrato. Usted toma su ganancia. Todo lo hacemos porque queremos una ganancia. Siempre estamos buscando esa ganancia. Siempre estamos buscando quedarnos con alguna parte. Tenemos que aprender a ser desinteresados. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Es demasiado complicado aprender a ser desinteresados, porque siempre estamos acostumbrados, tenemos como ese chip en nosotros, de que si yo hago, recibo, si doy, recibo. Aprendamos a ser desprendidos, hermano. Cuando nosotros aprendemos a que le damos esa importancia a Dios, cuando nosotros declaramos de que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y nos despojamos de todo, ahí es donde nosotros aprendemos a agradar a Dios sin esperar algo a cambio, aunque sabemos que lo vamos a tener. Quiero que miremos la segunda manera de ver el sufrimiento, y vamos a verlo desde nuestra madurez espiritual. Es verdad que hay muchos versículos que hablan de la guía de Dios. Si enfocamos solamente nuestra atención en ellos, nos paralizamos porque pues esperamos que Dios haga todo, que elija por nosotros, que piense por nosotros, que sienta por nosotros. En el fondo nosotros creemos que Dios nos va a guiar y que nunca vamos a sufrir. Cuando aparece el sufrimiento, muchos se sienten defraudados en la fe, porque habían creído que Dios les protegería de todo mal. Si no lo hizo, entonces queda esa amarga sensación, ¿no? Como ese sinsabor en nosotros. Y comenzamos por lo general: yo creí en Dios y no me cuidó. Si Él me guiaba, me tendría que haber liberado, me tendría que haber librado, me tendría que haber protegido. Esa es una inquietud que muchos tenemos, ¿no? Y es la siguiente pregunta que les voy a hacer: ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió aquello? Nosotros esperamos la guía de Dios para no cometer errores por lo general. ¿Cómo Dios permitió que yo tomara una decisión equivocada? Hemos dicho, ¿no? ¿Por qué no actuó en mi mente cambiándome el pensamiento? Hermano, a veces tomamos decisiones y cuando las estamos tomando sentimos en nuestro corazón que estamos haciendo algo mal, pero no le paramos bola, no le ponemos cuidado a ese sentimiento, y es nuestro espíritu el que se estaba inquietando y el que nos estaba inquietando. El Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu y nos inquieta, pero nosotros no. Esperamos que se nos aparezca un ángel, esperamos que la palabra se nos habla, la Biblia se nos abra en esa palabra, en esa promesa donde diga no lo hagas. Pero no es así. Dios no solo funciona así. Dios también habla a nuestro interior, Dios también habla a nuestro espíritu. Cuando vamos a tomar digamos, a elegir la pareja, o cuando vamos a elegir el trabajo, o las amistades, o mi vocación, o cuando nos vamos a mudar, o cuando vamos a invertir dinero. Quiero darles un ejemplo. Quiero hablarles de Allen Gardiner. Era un misionero del siglo pasado en la Patagonia. Este hombre murió de hambre porque no llegó el barco con las provisiones.
Dios no proveyó y murió. Y era misionero. Unos misioneros que iban al África asumían los riesgos. Al despedirlo, sus amigos le decían: Dios los guardará de todo mal. Ellos expresaban: la casa en donde vamos a vivir tiene un jardín en donde están enterrada la hijita, donde está enterrada la hijita de los misioneros que fueron antes que nosotros. Murió de malaria. Nosotros nos vamos a vacunar, pero conocemos los riesgos y no esperamos que Dios nos libre de todo mal, porque el mal está en el mundo y Satanás es el príncipe de este mundo. Enfermarse, morir, tener problemas, sufrir accidentes, es algo que forma parte de este gran mundo, ¿no? Un mundo inmerso en el pecado. Solamente en el cielo no hay muertes, no hay enfermedades, no hay dolor. Cuando pasan esas cosas, a veces se culpa pues al que está sufriendo porque tiene poca fe, ¿no? Y yo sé que a todos nos ha pasado. Es algo muy común. Si no te sanas, es porque te falta fe. Hay pastores que se jactan de su don de sanidad. Y cuando están orando es: hermanos, tengan fe, hermanos, pidan. Si tuvieran el don de fe, entonces yo me pregunto, si lo tienen, ¿por qué no van a los hospitales? ¿Por qué no están en los hospitales desarrollando ese don? Ahí les dejo la duda. Jesús pidió: pasa de mí esta copa, pero Dios no lo hizo. ¿Podemos pensar que a Jesús le faltaba fe? No, ¿cierto que no? Él era el padre de la fe. Pablo pedía por su aguijón en la carne y Dios no se lo sacó. Si nos damos cuenta que hay algo que no estamos teniendo pues en cuenta cuando solo nos quedamos con la oración, esa oración donde esperamos la respuesta afirmativa o la promesa que siempre se tiene que cumplir en nosotros. Siempre estamos reclamando las promesas. Las promesas llegan, sí, en su tiempo. Quiero darle algunos ejemplos. El primer ejemplo es: para que nazca un niño, Dios da la vida. Los padres deben unirse para que haya concepción. Algo tan importante como la vida depende de la voluntad de Dios y de la voluntad humana. Segundo, para la salvación de una persona, Jesús pone su vida. La persona pone el arrepentimiento y la aceptación de creer en el Evangelio. Tercero, para el crecimiento espiritual no solo actúa el Espíritu Santo en el creyente. Además, la Biblia nos lleva a esforzarnos y a practicar. Como un atleta se ejercita para llegar a la meta, ¿no? Nosotros tenemos la carrera de la fe para llegar a la plenitud. ¿De quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque queremos parecernos cada día más a Él. Queremos ser como Él. Hemos visto estas tres situaciones importantes. Espero que las hayan tomado en cuenta. En esas tres situaciones en las que Dios nos hace participar, ninguna de las tres sucede sin nuestra participación activa. Ninguna de las tres. Ahora, otra pregunta que les quiero hacer: ¿vamos a culpar a Dios si en situaciones menos importantes Él no asume toda la responsabilidad sobre nuestra vida? Algunos tienen el anhelo de ser, digamos que los títeres de Dios, ¿no? Que Dios decida por ellos, que Dios se responsabilice por nosotros, que Dios haga todo por nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado culpar a Dios por la responsabilidad? Porque Él no se responsabilizó por la salud de mi familiar, no se responsabilizó por lo que pasó en tal país. ¿Por qué Dios no hizo nada? ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios dejó? Y Dios. Siempre lo estamos culpando, ¿no? Por lo general, en última instancia, es como nuestra posición de no riesgo, ¿cierto? De dejarle todo a Dios, de nuestra comodidad. Eso es inmadurez. Siempre nos gusta sentirnos víctimas de las circunstancias cuando Dios no hace lo que tenemos que hacer nosotros. A veces queremos que Dios sea el que nos lea la Biblia y como que nos las meta en la mente, en la cabeza, y listo. El Evangelio de los acomodados. Miren que Dios nos respeta. Dios nos dio algo que se llama el libre albedrío, y Él nunca va a decidir por nosotros. Él no va a pensar y no va a sentir por nosotros. En el único lugar donde no va a haber dolor es en el cielo. Pero mientras estemos acá, vamos a tener aflicción. Dios espera que seamos cristianos maduros,
Nos tenemos que encargar de lo que nos toca, usar la mente, la voluntad. La Biblia dice, sed astutos como serpientes. Esto es lo opuesto a cerrar los ojos y caminar por la vida pensando que Dios nos guía. Digamos que esta es la razón por la cual muchos no creen. Hace poco hablaba con una persona que me contaba su dificultad y el por qué no podía creer en Dios. Decía que porque si hubiera Dios no habría guerras, no habría niños sufriendo. Yo sé que muchos han escuchado eso. En el fondo esta persona desea que Dios dirija toda la humanidad. En el fondo esta persona desea que Dios haga todo, como si fuéramos los títeres de Dios, ¿no? Como si fuéramos mecánicos. ¿Acaso Dios tiene la culpa de las injusticias de lo que hacemos? ¿Acaso Dios tiene la culpa de que ya no se predique en las escuelas el Evangelio o no se predique la Biblia? ¿Acaso Dios tiene la culpa de que en las mismas iglesias no se predique el Evangelio explosivo, el Evangelio de salvación, el Evangelio donde hablamos de la muerte de Jesucristo? ¿Acaso Dios tiene la culpa de que nosotros seamos cristianos mediocres? Que ni siquiera buscamos de Dios, no leemos la palabra. ¿Acaso Dios tiene la culpa? Yo les hago un llamado a creer, a madurar, un llamado a ser más responsables, a no culpar a Dios por lo que nos corresponde a nosotros, a no culpar a Dios por el pecado que está en el mundo. Nosotros estamos sufriendo porque nosotros lo hemos permitido. Nosotros nos dejamos engañar porque no conocemos la palabra, desconocemos la palabra. Ya les he mostrado estos dos aspectos, ¿no? De cómo podemos enfocar el sufrimiento, de cómo buscamos la retribución de Dios. Pero quiero que vayamos al Salmo 23. Salmo 23, versículo 4. Aquí vamos a ver cómo podemos salir del sufrimiento. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra. Así nos sentimos cuando sufrimos. Nos sentimos en la profundidad y en la oscuridad. Pensemos por un momento. No hay sombras si no hay luz en alguna parte. Las sombras son más grandes que la realidad por lo general, ¿no? La sombra no nos puede hacer daño. Yo no he visto que alguna sombra se coma a alguien. No lo he visto hasta ahora. No he visto que una sombra le ponga tropiezo a otro. La verdad no lo he visto. ¿Qué debemos recordar en esos momentos de oscuridad? Primero, y espero tomen nota, los valles son inevitables, son necesarios. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción. No podemos no sufrir, ¿cierto? El sufrir es parte de la vida, es parte de la muerte. La enfermedad son parte de la vida. Estamos en un mundo inmerso, como ya les dije, en el pecado. El pecado de los demás nos afecta a nosotros. ¿Cuántas cosas tenemos que sufrir que trae consecuencias? Consecuencias del pecado de los demás muchas veces. Segundo punto, los valles son imprevisibles. Quebranto sobre quebranto. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. Jeremías 4:20, hermano. Vuelvo y le leo, quebranto sobre quebranto. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. Hay sufrimientos que no se pueden prevenir. Accidentes, enfermedades, pérdidas del trabajo, desastres naturales. Por eso es importante en que el estado natural el estado espiritual, en el que nos encontramos nosotros, ¿no? Depende de nuestro estado espiritual para poder salir adelante y para no perecer. Si estamos metidos con Dios en oración, clamando, vamos a salir del problema. ¿Que va a ser difícil? Va a ser difícil, pero vamos a estar firmes ante Dios, firmes ante la adversidad y firmes con Dios. Tercer punto, los valles son imparciales. Mateo 5, versículo 45. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Aquí Jesús desmorona el antiguo pensamiento de que
todo mal provenía de haber pecado. Esto lo vemos todos los días con terremotos, maremotos, huracanes. Si nos damos cuenta por lo general en las noticias en Estados Unidos, ¿no? Esas cosas que suceden allá, huracanes, un poco de cosas ahí que usted dice, uy, pero ¿por qué aquí no? No sé, algunos dicen que es por su ubicación, o bueno, solo Dios sabe por qué es, hermanos. Cuarto punto, los valles son temporales. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El sufrimiento en la tierra no es comparable con la gloria venidera, hermanos. Como les dije, ¿es complicado? Sí, es complicado. Duele, cuesta, nos toca llorar, clamar, pero son necesarios. ¿Para qué? Para poder recibir esa gloria que viene, que vamos a tener en el cielo, ¿no? Vamos al quinto punto. Tomen nota, por favor. Los valles son intencionales. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es bueno pensar que lo que estamos sufriendo, aunque no lo entendamos, tiene sentido para Dios. Ningún hijo de Dios sufre porque sí. Todo está dentro del sentido maravilloso que Dios conoce y nosotros no. Todo está de acuerdo al propósito que Dios tiene y que nosotros desconocemos. ¿Qué debemos hacer en los valles oscuros? Sigamos tomando nota. Primero, no nos desanimemos. La palabra de Dios dice: no temeré mal alguno. Segundo, debemos ser conscientes de la presencia de Dios. Siempre, hermano, siempre. Tú estarás conmigo. Dios está conmigo. Yo sé que para muchos de ustedes les ha pasado, ¿no?, que cuando están en medio del drama, de las pruebas, de las luchas, que no se entiende nada y que no se puede ver ni sentir la presencia de Dios, siente que Dios se alejó. Pero yo siempre he tenido en cuenta eso, hermano. ¿Para qué yo quiero sentir la presencia de Dios si la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en mí? Podemos estar en pruebas, pero lo importante, lo verdaderamente importante es que cuando nosotros llegamos a algún lugar, esa gente que nos ve, esas personas que nos ven, sientan la presencia de Dios. Eso es lo más importante, hermanos. Cuando sentimos y vemos que la gente que habla con nosotros siente la presencia de Dios, llora con nuestras palabras, estamos mejor que pagos. Tercero, debemos confiar. ¿Por qué vamos a confiar?, se preguntarán algunos. Sencillo, porque Dios está por encima de toda circunstancia. Él no tiene dudas. Para Él no hay misterios, ¿no? Y por último, quiero que veamos el Salmo 23. Y quiero que lo repitamos, ¿no? Esta va a ser mi oración de despedida, hermanos, de este programa, del día de hoy, no crean que se va a acabar. Vamos al Salmo 23. Y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Yo sé que para aquellos que están pasando pruebas y necesidades, el Señor les tiene su respuesta. Solo les digo que tengan paciencia, sigan adelante, perseveren en la fe, no abandonen al Señor, no se aparten de su derecha, no se aparten del camino que Él ha forjado, no se aparten de ese camino que Él ha abierto para cada uno de nosotros. Mantengámonos firmes y pronto, como dice la palabra de Dios, ¿no?, que los que siembran con lágrimas, con regocijo recogerán. Pronto van a recoger la cosecha, pronto van a recoger las bendiciones. Ánimo, Dios los bendiga y que tengan una feliz noche. No se vayan de la sintonía de Luis Megar Estéreo. Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima ocasión.